Muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente, abrimos la Biblia. Tenemos bastante que leer hoy porque en estos días hemos tomado algunas de esas palabras que son figuras del lenguaje, que son metáforas, que son elementos de la vida cercana al tiempo en el cual fueron escritos y que transmiten un mensaje muy claro, pero que también tenemos que reconocerlo, ¿sí? Ayer estuvimos hablando de la viña, los viñedos, las uvas, cómo tomarse de Jesús, como la vida, los sarmientos, decía en Reina Valera, ahora dice las ramas. De manera que el lenguaje bíblico, cuando lo tomamos, cuando lo entendemos, aunque sea sencillo como esto, pero nosotros hemos visto con estos dos casos, seguramente hay muchas otras palabras y imágenes y metáforas que se repiten de la misma manera. Nosotros tenemos la luz, por ejemplo, ¿no? Como una metáfora muy, muy clara, muy usada. Pero bueno, en este tiempo de la Biblia, del Oriente Medio, con un mundo muy campesino, el tema de las ovejas, de los pastores y de los rebaños han sido un recurso como para que los escritores bíblicos, no solo los escritores lo escribieron, pero quienes los dijeron, quienes los usaron, nos hayan dado enseñanzas espirituales muy, muy importantes, ¿sí? Así que hoy vamos a trabajar con el mundo planar. Bueno, la selección de esto es lo que fui encontrando. Hay cantidades de menciones, muchísimas en el Antiguo Testamento y muy importantes en el Nuevo hasta el final. La primera me resultó sorprendente y la descubrí de casualidad. El último versículo del Salmo más largo, el 119, el versículo 176 del Salmo 119 dice, el autor no se sabe, pero se cree que fue un judío piadoso, enamorado de la palabra de Dios y dedicado todo un salmo de 176 versículos a hablar de la importancia de los decretos, de los estatutos, de las leyes, de todo lo que habla acerca de las escrituras, con amor y con ansiedad por tenerlas y por cumplirlas, ¿sí? Y la última dice, cual oveja perdida me he extraviado, ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Y esa fue una de los finales de versículo, no he olvidado tus mandamientos. Pero ¿cómo se siente este creyente? Se siente como oveja perdida, extraviada, y le pide al Señor que la encuentre. Pero lo vi como una línea con Lucas 15, cuando Jesús mismo usó entre los recursos que usó en esos tres relatos de alguien que es Dios buscando a los perdidos. El primero es alguien que perdió una oveja. Yo creo que Jesús, cuando elaboró estas tres parábolas, recordaba esa expresión de la oveja extraviada, que no es el hecho de decir que hay una oveja extraviada, es de una persona que se siente como una oveja extraviada. Y es una persona que está pegadísima a la palabra de Dios. Bueno, la otra, empecé en las más obvias, ¿no? Los más conocidos, en los que sabemos de memoria. Pero por si acaso, el Salmo 23 empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Y las traducciones más antiguas dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. De manera que acá nos vamos acercando entonces a algunos de los versículos conocidos o de los lugares
especiales donde encontrar la mención de Dios como un pastor, como el que está a cargo, como el que cuida, que aparte dice que nada nos faltará. Y tengo algunos otros versículos de Salmos, por ejemplo, una mención en el Salmo 181 que dice, Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, la idea completa, ni tú que reinas entre los querubines, de manera que ese pastor no estaba en medio del campo, es el pastor que está entre los querubines, escúchanos. Otro clamor, pero buscando a Dios como pastor que nos faltará, el pastor que cuida. Después dice, resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Así que empieza, dice que tú que guías a José, hablando de las tribus de Israel. Israel consideraba a Dios como su pastor. Y en este mismo Salmo 80, lo buscamos ayer leyendo hablar de la vid. O sea que el Salmo 80 tiene las dos imágenes, figuras que estamos siguiendo. El Salmo 95 es otro de los positivos, de aquellos que están hablando. El Salmo 95 como el Salmo 100 son dos salmos de llamado a la adoración. Y los dos tienen la misma frase, la voy a leer en el Salmo 95, 6, 7. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. ¡Qué precioso! Y esta es una figura que la iglesia cristiana ha tomado, ¿sí? De allí salió que los líderes, por lo menos desde hace mucho tiempo, se llaman pastores, tomando esta idea, ¿sí? La iglesia católica tomó más la figura de padre, pero esto era hablando del pastor de Israel, del pastor de pastores, acá dice pastor después de hacedor, a quien se le reconocía como el Señor de todo. Bueno, el Salmo 100 no lo leo porque tiene exactamente la misma frase. Bueno, ya estamos con los salmos y ahora vamos a ir, como ayer también, Jeremías. Jeremías tiene mucho para hablar de la idea de pastores, pero acá Dios está hablando, pero este es un mensaje muy fuerte, casi siempre tenemos que buscar en Jeremías mensajes muy fuertes que Dios le mandaba hablar, pero tiene después una nota muy importante de esperanza. Jeremías 23, voy a leer del 1 al 6. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas! Este tiempo de los profetas es cuando Dios se pone en actitud de juicio. Afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. A ver, se llamaba así a los reyes, a los gobernantes, a los sacerdotes, a los levitas, a todos los que formaban parte del liderazgo que Dios había elegido. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde los expulsé, y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Acá viene toda la parte positiva. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, y ya no temerán ni se espantarán, ni faltará alguna de ellas, afirma el Señor. Y acá viene una palabra. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo.
Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Aunque se haya referido cercanamente a algún liderazgo, algún reinado justo, pero finalmente este es un pasaje mesiánico, de la línea de David iba a venir alguien que sería la salvación. Bueno, acá entramos en pasajes de juicio. Yo no quería tocar a Ezequiel, al profeta Ezequiel, ya ayer encontramos que había bastante para hablar de la viña, pero acá tiene un capítulo entero hablando de los pastores y de lo que estaba pasando con las ovejas. De manera que vamos a leer buena parte y después lo vamos a relacionar con algo del Nuevo Testamento. Acuérdense que Ezequiel estaba, dice que entre los exiliados junto al río Quebar, en Babilonia, y él iba recibiendo palabra de Dios y la iba volcando. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. ¡Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, mas no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de las ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, así dice el Señor omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Dice más adelante, dice: juzgaré entre ovejas y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que han enturbiado. Tremendo, Tremendo.
Y también Ezequiel recoge del Señor esta promesa: entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Ahí, sigue un poquito más el capítulo 34. Es impresionante. Ahora, realmente estoy leyendo un poco de lo que queda, pero bueno, sigue esta misma línea y hay como así un mensaje de esperanza. Ahora, realmente si somos honestos, creo que no solamente tenemos que pensar como todo el mensaje de la palabra que sale del tiempo para el cual fue escrito y trasciende. Todas las veces que la iglesia de Jesucristo, los líderes y la iglesia de Jesucristo en todos los siglos ha sido de mal testimonio, no cuidó a sus ovejas, no se ocupó de los demás, no tuvo espíritu de servicio, solo quiso en lo propio, enriquecerse y no hay que señalar a nadie. Cada uno pensará en lo que haya visto, lo que haya sentido, lo que haya... solo el pensar que en este tiempo, cómo han avanzado las ideologías, al punto que, por ejemplo, se quieren sacar los símbolos cristianos de los lugares oficiales, estatales, ¿sí? O se quieren meter leyes por todos lados para que los cristianos no puedan hablar y defender sus principios, ¿sí? Ahí ha habido iglesia de Jesucristo, ¿eh? La iglesia con mayúscula, la iglesia con minúscula, que son las iglesias, los creyentes y sus líderes, que han dejado de hablar, de predicar, de vivir el verdadero evangelio. De manera que este capítulo 34 de Ezequiel me parece que hay que leerlo con ojos de este tiempo. Ahora, ese capítulo me hizo recordar, a ver si lo marqué, Mateo 9, no importa, lo busco acá, Mateo 9:36, tenemos unas palabras de Jesús cuando decía: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. De manera que también, o fundamentalmente ese David que iba a venir, era Jesús que todos sus escritores, todos los evangelistas que escribieron los evangelios, tomaron esas palabras del día que a sus apóstoles y a sus discípulos les hizo mirar a la gente que estaba como ovejas sin pastor. ¿Qué más nos queda? Nos queda del Antiguo, un versículo muy conocido, muy lindo de Isaías, a ver dónde lo tengo, Isaías 40, donde empiezan toda la parte de la consolación del profeta Isaías. Isaías 40:11 tiene un versículo precioso que dice: como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Esa segunda parte de Isaías, en el capítulo 40, donde muestra una imagen ya no del Dios de juicio, sino el Dios pastor que cuida a las ovejas. Ahora, el mismo Isaías va a tener la visión que vuelca en el capítulo 53, donde vuelve a usar la misma imagen, ¿no? 53, donde habla de nosotros. Todos andábamos, 53, 5, 6, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, sobre el siervo, la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Es impresionante cómo los distintos matices, ¿no? Los distintos, en todos los, está hablando de Dios, pastor de Israel, y está hablando de Jesús, el que iba a ser como un cordero, ¿eh? Como un cordero. Leímos Isaías 53. Y tenemos que ir a lo que Jesús dijo, él mismo tomando esta idea. Ahora, antes de eso, Juan el Bautista, cuando lo vio, lo reconoció y lo planteó a todos los discípulos que estaban siendo discípulos de él, dijo, ¿qué dijo de Jesús? Y aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan Bautista tomó las palabras de Isaías 53, que muy bien las debía saber y tener muy claro. Y quizás en ese momento, cuando él estaba entendiendo que este era el Salvador, el recuerdo de él fue el del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero Jesús retomó en uno de sus capítulos más famosos de Juan 10 esta misma figura, porque cuadraba todo, en toda su vida cuadraba el uso de la oveja, del cordero, del rebaño y del pastor. Por eso Jesús dijo, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Primero Jesús hizo la presentación de lo que era el ladrón de las ovejas, el que no las iba a amar, ni cuidar, ni servir. Y después dice que ellos no captaron el sentido de sus palabras, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Ese es el más humilde de las metáforas que usó. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esa puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y acá en el versículo 11, donde hace la metáfora total, ¿eh? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, ¿sí? Primero habló de que él da vida en abundancia, porque da transformación, pero después va a hablar de su misión. Da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Estaba juzgando a toda la clase religiosa. Y yo creo que todos los que el acercamiento con Dios no es nada más que acercamiento religioso, tener una religión o aferrarse a algo, como dice tanta gente, en algo hay que creer. Acá está el planteo de Jesucristo, el que dio la vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, vuelve en el versículo 14, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Esta es la relación con Dios que hay que tener. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Pedro estaba escuchando esto, pero Pedro lo entendió después de la resurrección de Jesús, cuando tuvo que enfrentarse con gente que no era judía y que quería saber qué había pasado con Jesús. También a ellas debo traerlas, así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Estaba hablando de la resurrección, nadie entendía nada. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¡Qué maravilla! Estaba todo dicho acá. Estaba todo dicho acá. Y aún sus discípulos no podían entender que estaba diciendo que él entregaba su vida para volver a recibirla y que todo lo que hacía era por mandato del Padre. Termino el pasaje tan impresionante, tan extraordinario y que creemos que mucha gente de la que estaba ahí escuchando pudo entenderlo, ¿sí? Aunque a medias, aunque después tuviera que saber de la resurrección para poder entenderlo completo. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, escuchen, está endemoniado y loco de remate. Esta es una traducción más moderna, no loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? Esto evidenciaba como que las obras de Jesús habían quedado grabadas en mucha gente. Y ahora estaban escuchando el mensaje más claro y más explicativo de lo que era él, de lo que era su misión, y más, ya estaba diciendo lo que iba a pasar. Entrego mi vida, estaba diciendo. Y estamos en el capítulo 10 de Juan, ¿eh? Ya falta poco. Pero bueno, hemos hecho este pequeño recorrido, creo que no me quedó nada más. Hay un versículo muy hermoso en Hebreos, que creo que no lo marqué, ¿o sí? Hebreos 13:20 vuelve a hablar de Jesús como el pastor. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Este es un tremendo versículo, ¿eh? Hebreos 13:20, ya de ahí está terminando lo que él escribió dedicado a los hebreos, ¿eh? Por eso que al decirles pastor de las ovejas, y aclara a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Y ya leímos hace poco, no lo vamos a leer ahora, pero todas las veces que podemos encontrar en Apocalipsis, ¿cómo encontramos a Jesús? Lo encontramos como el Cordero como inmolado. ¿Eh? Y en varias de las apariciones que Juan nuevamente cuenta y vi otra vez junto al trono, siempre es al Cordero, ¿sí? Jesús no estaba muerto, Jesús estaba resucitado, Jesús iba a ser el que iba a juzgar al mundo y el que iba a volver. Pero la imagen esa del Cordero que dio su vida es la más fuerte que hay en la palabra. ¿Sí? Venía desde el Señor es mi pastor, venía de el muestrario que hay en toda la Biblia, que hay en el Antiguo Testamento, de lo que significaba ser ovejas que amaban a su pastor y ovejas que se extraviaban y se perdían. Bueno, debe haber un montón de versículos más, así que cada uno, si quiere, márquelo, si quiere, anótelo. Yo tengo mi lista acá, ¿sí? Bueno, que como iglesia formemos un rebaño que sea luz del mundo y que salga a ampliar el redil, ¿eh? Seguimos con la misma idea, para que más gente pueda conocer a Jesucristo y ser salva. Estamos frente a un nuevo fin de semana, presencial para muchos, para otros seguirá siendo virtual. Nos encontraremos muchos de nosotros
y estaremos juntos en la presencia del Señor, predicando el Evangelio, clamando al Señor y siendo luz. Que Dios los bendiga, nos volvemos a encontrar el lunes.